La luz amarillenta del poste de la calle cortaba la neblina densa que subía del asfalto mojado. Roberto Antonio Silva, conocido por todos como Beto Reportaje, caminaba por las calles estrechas de La Mangueira con la misma naturalidad de quien se pasea por la banqueta de su casa. A los 51 años, el periodista de TV Nacional cargaba en los ojos cansados la marca de 3 décadas dedicadas a contar historias que otros preferían ignorar. «Oye, Beto, ¿vas a salir en la tele hoy?», gritó un chamaco desde la ventana, saludando animadamente. Roberto sonrió y saludó de vuelta. Era así en cualquier favela de Río, todos lo conocían, todos lo respetaban. No era nomás un periodista que subía al cerro para hacer nota. Era un hijo de la comunidad que nunca olvidó sus raíces, aunque viviera en Copacabana. Esa mañana de mayo de 2002, Roberto estaba en la redacción de TV Nacional cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Del otro lado de la línea, una voz femenina susurraba con urgencia. «Don Roberto, la señora aquí de la Vila do Ouro, hay unas cosas pasando aquí que usted necesita saber. Chamaconas, ¿sabe? Muy chamaconas». Roberto conocía bien ese tono. Era miedo mezclado con esperanza, miedo a represalias, esperanza de que alguien pudiera hacer algo. Agarró un papel y empezó a anotar. «Platíqueme, doña. Es mejor no decir mi nombre. Pero es sobre los bailes, don Roberto. Están obligando a las chamaconas de 12, 13 años». La llamada se cortó. Roberto se quedó viendo el papel donde había garabateado apenas Vila do Ouro, chamaconas, bailes. Suspiró profundo y miró por la ventana de la redacción. Allá abajo, el tráfico caótico del centro de Río seguía su ritmo frenético, ajeno a las tragedias que pasaban en los cerros. Se levantó y fue hasta la mesa del editor en jefe, Carlos Mendonca, un hombre de 60 años que conocía a Roberto desde los tiempos de la revista Placar. «Carlos, necesito un equipo para una nota especial». «¿Sobre qué?» «Explotación sexual de menores en los bailes funk. Tengo información sobre la Vila do Ouro». Carlos dejó de teclear y miró directamente a Roberto. «Beto, sabes que esa región está dominada por la raza del Comando Escarlate. Después de que agarraron a Fernandino, la cosa se puso más tensa por allá. Exactamente por eso necesitamos investigar. Las familias están con miedo, Carlos. Necesitan voz. ¿Y pretendes entrar cómo?» Roberto tocó el costado de la cintura, donde acostumbraba a esconder su pequeña cámara. «A mi manera. Discreto, como siempre lo he hecho». Carlos movió la cabeza. Conocía a Roberto desde hace años y sabía que cuando él decidía investigar algo, no había argumentos que lo hicieran cambiar de opinión. «Está bien, pero vas con apoyo. Nada de aventuras en solitario». «De acuerdo», mintió Roberto, ya sabiendo que algunas investigaciones necesitaban hacerse solo. Esa noche, Roberto regresó a casa pensativo. Su departamento en Copacabana era sencillo, pero acogedor. En las paredes, fotos de sus reportajes más importantes, la serie sobre chavos de la calle que ganó el premio ESO, la investigación sobre milicias que casi le cuesta la vida, y su nota favorita, un perfil emocionante sobre la escuela de samba Estacao Primeira de Mangueira. Le marcó a Marina, su exesposa y mamá de su hijo Bruno. «Hola, Marina. ¿Cómo está Bruno?» «Está bien, Roberto. Terminó la carrera de comunicación la semana pasada. ¿Quieres seguir tus pasos?» «Dios no lo quiera», Roberto se rió, pero había preocupación en su voz. «¿Vas a estar en su graduación?» «Voy a tratar. Ando medio metido en una investigación complicada». Marina suspiró. «Roberto, ya tienes 51 años. Ya no necesitas demostrar nada a nadie». «No es sobre demostrar, Marina. Es sobre dar voz a quien no la tiene». Después de colgar, Roberto se quedó en la terraza viendo el mar. El sonido de las olas lo tranquilizaba, pero su mente ya estaba trabajando la estrategia para la Vila do Ouro. Sabía que sería peligroso, pero también sabía que era necesario. En el cuarto, abrió un cajón y sacó su cámara especial, pequeña, silenciosa, perfecta para grabaciones clandestinas. La había usado decenas de veces, siempre con éxito. Pero esta vez, algo en su corazón se sentía diferente. Roberto no sabía que estaba viviendo sus últimos días de libertad. No sabía que la Vila do Ouro guardaba secretos que muchos preferían muertos. Y no sabía que su próxima investigación sería también su última. Mientras la noche caía sobre Río, en las favelas del complexo do Alemão, un hombre conocido como Leao Doido recibía información sobre un periodista que andaba haciendo preguntas sobre los bailes. «¿Quién es ese cabrón?», preguntó Leao, contando dinero sucio sobre una mesa improvisada. «Es el Beto Reportaje.
Ese que hizo la nota sobre la grota el año pasado. Metió a Ratino al bote. Los ojos de Leao brillaron con una rabia fría. Ese hijo de la chingada no aprendió la lección. 3 días después de la primera llamada, Roberto recibió una nueva llamada. Esta vez, la voz parecía más decidida. Don Roberto, soy yo otra vez. Conseguí más información. ¿Dónde podemos platicar? Hay una iglesia en la entrada de la Vila do Ouro. Iglesia Nossa Senhora das Gracas. Hoy, 3 de la tarde. Voy a estar con pañuelo azul. Roberto llegó puntual a la iglesia. El lugar era sencillo, con bancas de madera desgastadas y una imagen de Nossa Senhora que parecía observar cada movimiento. Se sentó en la última fila y esperó. Una mujer de como 40 años, flaca y con ojos hundidos, se acercó. El pañuelo azul estaba amarrado en el cuello. Doña Conceicao se presentó, sentándose a su lado y fingiendo rezar. Gracias por haber venido. Sé que no está fácil. Mi hija tiene 14 años, don Roberto. La semana pasada, 2 hombres tocaron a mi puerta. Dijeron que ella fue escogida para participar en los bailes especiales. Roberto sintió que se le revolvía el estómago. ¿Escogida cómo? Para la diversión de los dueños. Ya sabe cómo es, ¿no? Ellos organizan unos bailes diferentes, solo para ellos y para las chamaconas que ellos obligan. ¿Cuándo pasan esos bailes? Todos los jueves. Empieza normal, con funk y todo. Pero después de las 12 de la noche, corren a la gente y se queda nomás el núcleo de ellos. ¿Y las chamaconas? Roberto hizo anotaciones discretas. ¿Sabe dónde? En la azotea del Carlinos. Está arriba de la vila, cerca de la Piedra Grande. Pero don Roberto, por el amor de Dios, no diga que fui yo quien le dijo. Nunca haría eso. Su hija. Logré esconderla en la casa de mi hermana, en Duque de Caxias. Pero otras madres no tuvieron esa suerte. Roberto miró hacia la imagen de Nossa Senhora y sintió un peso en el pecho. Doña Conceicao, ¿puede darme más detalles sobre quién organiza? Es la raza del Leao Doido. Él es quien manda en la vila ahora, después de que agarraron a Fernandino. Tiene unos hombres con él, el Capeta, el Boicino, el Primo, todos peligrosos. Ya he oído hablar de ellos. Don Roberto, ellos no andan jugando. El año pasado, mataron a un muchacho que trató de denunciar. Lo aventaron desde arriba de la piedra. Roberto tocó instintivamente su cámara. Necesito pruebas, doña Conceicao. Solo con denuncias no logramos parar esto. Entonces va a tener que ir al baile. Pero por el amor de Dios, tenga cuidado. Ellos conocen a toda la raza de la comunidad. Me voy a arreglar. ¿Cuándo es el próximo? El jueves que viene. Día 2 de junio. Salieron de la iglesia por separado. Roberto estaba profundamente perturbado. Conocía casos de explotación sexual, pero nunca algo tan organizado y cruel. Se dirigió directo a la redacción. Carlos, necesito platicar contigo. En la oficina del editor, Roberto contó todo lo que había descubierto. Carlos escuchó en silencio, la cara poniéndose cada vez más seria. Beto, esto está muy cabrón. Necesitamos meter a la policía. ¿Y crees que van a hacer qué? ¿Subir al cerro y agarrar a todos? Ya sabes cómo está, Carlos. Sin pruebas concretas, no pasa nada. Entonces vamos a armar un operativo grande. Equipo completo, apoyo policial. ¿Y avisar a medio mundo que vamos a investigar? Carlos, conoces el esquema. Siempre hay alguien informando a los narcos. Carlos suspiró. Está bien, pero no va solo. Voy con Marcao de las cámaras. Ya ha ido conmigo en otras situaciones. Marcao no puede subir al cerro, Beto. Es muy conocido allá por otras notas. Roberto se quedó pensativo. Sabía que Carlos tenía razón. Marcos era uno de los mejores camarógrafos de la empresa, pero su cara era conocida en varias comunidades. Entonces voy a tener que improvisar. ¿Cómo? Con la cámara escondida. Entro al baile como si fuera un cuate cualquiera. Eso está loco, Beto. No tienes cara de favelado. Sí tengo. Nací en La Mangueira, ¿te acuerdas? Sé cómo comportarme. Carlos miró a su periodista veterano. Roberto tenía razón, había algo en él que lo hacía ser aceptado en las comunidades de una forma que otros periodistas no lograban. Está bien, pero con algunas condiciones. Primero, vas a estar en contacto permanente por radio. Segundo, vamos a tener un equipo de apoyo en la base del cerro.
Y tercero, a la menor señal de problemas, te sales de ahí. De acuerdo. Y Beto, esta nota puede darte un premio eso. Pero también puede costarte la vida. Roberto sonrió con tristeza. Carlos, si logramos salvar a una chamacona aunque sea, ya valió la pena. Esa noche, Roberto cenó solo en su departamento. Miró las fotos en la pared y pensó en el hijo que se estaba titulando en periodismo. Pensó en Marina, que siempre decía que él era demasiado valiente para su propio bien. Pensó en doña Conceicao y en las otras madres que vivían con miedo. Agarró el teléfono y le marcó a Bruno. Hola, jefe. Hola, mijo. Felicidades por tu titulación. Perdón por no haber podido ir. Relájate, jefe. Sé que andabas trabajando. Bruno, escucha una cosa. Si algún día te haces periodista, siempre acuérdate, nuestra obligación es dar voz a quien no la tiene. Pero siempre con cuidado, ¿eh? Jefe, estás raro. ¿Está todo bien? Sí está, mijo. Nomás ando medio cansado. ¿Vamos a comer el domingo? Vamos. Te quiero, Bruno. También te quiero, jefe. Roberto colgó el teléfono con un apretón en el pecho. Había algo diferente en esa investigación, algo que lo dejaba más inquieto de lo normal. Pero sabía que no podía echarse para atrás. No cuando los chamacos estaban siendo abusados. Mientras tanto, en la Vila do Ouro, Lea Odoido recibía información preocupante. Jefe, ese periodista anduvo platicando con una de las madres. ¿Cuál madre? No sabemos todavía. Pero hay raza diciendo que va a aparecer en el baile del jueves. Lea sonrió fríamente. Entonces lo vamos a recibir bien chingón. Roberto despertó con el ruido de la lluvia pegando en la ventana. Había dormido mal, con pesadillas sobre niños corriendo en laberintos oscuros. Se levantó, hizo café y se sentó en la terraza. El mar estaba gris, reflejando el cielo cargado. Su teléfono sonó. Era Carlos. Beto, pensándolo bien, creo que es mejor cancelar la operación de hoy. La lluvia no es buena señal. Carlos, si cancelamos hoy, va a ser hasta dentro de una semana. ¿Cuántas niñas pueden ser abusadas en ese tiempo? Pero las condiciones no están favorables. Justamente por eso puede salir bien. Van a estar más relajados. Roberto conocía al editor desde hacía años. Sabía que estaba preocupado, pero también sabía que estaría de acuerdo con la misión. Está bien. Pero mantenemos el esquema de seguridad. Claro. A las 14 horas, Roberto se dirigió a la redacción. Se encontró con Marcao, que estaba preparando los equipos de apoyo. Beto, esta cámara va a quedar en tu cintura. Tiene autonomía de 4 horas y graba en alta definición. El audio lo capta este micrófono que prendes en el cuello de la camisa. Discreto. Totalmente. Nadie se va a dar cuenta. Roberto probó los equipos. Todo funcionaba perfectamente. Se puso una camisa polo azul marino y unos shorts de mezclilla, el uniforme típico de los que frecuentan los bailes funk. Acuérdate del código, dijo Carlos. Si dices, está frío aquí, sabemos que hay que salir inmediatamente. Me acuerdo. Y Beto, si se pone gacho, corres y no volteas para atrás. Entendido. Roberto asintió, pero ambos sabían que él no abandonaría un reportaje a la mitad. A las 17 horas, Roberto salió de la redacción. Tomó un taxi hasta La Pena y de ahí tomó una mototaxi hasta la entrada de la Vila do Ouro. El lugar era conocido por ser uno de los puntos más peligrosos del complexo do Alemão. No voy a entrar, no, dijo el mototaxista. Te bajas aquí mismo. Roberto pagó y comenzó a subir a pie. La lluvia había parado, pero el suelo aún estaba resbaloso. Conocía bien ese tipo de terreno, había crecido en una favela y sabía cómo caminar sin llamar la atención. En el camino, saludó a algunos vecinos. Su estrategia era siempre la misma, ser educado, pero no platicar de más. Compró una cerveza en una tiendita y preguntó sobre el baile. Va a ser en la azotea del Carlinos, confirmó el dueño del bar. Pero tú no eres de aquí, ¿verdad? Soy de La Mangueira. Vine a visitar a unos cuates. Ah, de La Mangueira. Entonces está padrísimo. La gente de la Verde Rosa siempre es bienvenida. Roberto sonrió. Ser de La Mangueira era un pasaporte en muchas comunidades de Río. La escuela de samba tenía respeto universal. A las 19 horas, Roberto llegó al lugar del baile. La azotea era amplia, con vista a toda la ciudad. Ya había como 200 personas, la mayoría jóvenes. El sonido estaba fuerte,
con funk melody que hacía bailar a la multitud. Se posicionó en una esquina estratégica, donde podía observar todo sin llamar la atención. Su cámara estaba grabando discretamente. En los primeros momentos, todo parecía normal, jóvenes divirtiéndose, tomando cerveza, cantando junto con las canciones. Pero poco a poco, Roberto comenzó a notar detalles perturbadores. Hombres mayores, claramente armados, observaban niñas muy chicas. Algunas no debían tener más de 13 años y parecían incómodas, como si no estuvieran ahí por su propia voluntad. Alrededor de las 21 horas, Roberto vio a un hombre alto y flaco acercarse a una niña que no tenía más de 14 años. Ella trató de alejarse, pero él la agarró del brazo. Roberto ajustó su cámara para grabar la escena. «Oye, tú». Roberto volteó. Un joven de unos 20 años, con cadena de oro en el cuello, estaba mirándolo directamente. «¿Conmigo?» «Sí. Tú no eres de aquí». «Soy de La Mangueira. Vine a acompañar a unos cuates». «¿Qué cuates?» Roberto pensó rápido. «El Carlinos me invitó». El joven se puso desconfiado. «Carlinos no está aquí hoy. Se fue a Bahía». El corazón de Roberto se aceleró. Había cometido un error básico, no verificar si la persona que supuestamente lo invitó estaría presente. «Ah, entonces fue otro Carlinos. Hay varios por aquí, ¿no?» «MMM». En ese momento, otro hombre se acercó. Era mayor, con cicatrices en la cara y una presencia intimidante. «¿Cuál es el problema, Boicino?» «Este tipo está medio raro, André. Dice que conoce al Carlinos, pero el Carlinos no está aquí». André, conocido como Capeta, miró a Roberto de arriba abajo. «¿Documentos?» «Órale, güey, los dejé en casa. ¿Quién trae documentos al baile?» «El que no es de aquí». La situación se estaba poniendo tensa. Roberto podía sentir que lo estaban rodeando. Algunos otros hombres comenzaron a acercarse discretamente. «Escuchen, chavos, creo que hubo un malentendido. Me voy, ¿está bien?» «No, no te vas», dijo André. «Primero vas a platicar con el patrón». Roberto sabía que había llegado el momento más peligroso. «¿Qué patrón?» «Vas a saber». Dos hombres se posicionaron al lado de Roberto. Él miró alrededor y vio que no había escapatoria. La multitud siguió bailando, ajena a lo que estaba pasando. «Está frío aquí», dijo Roberto en voz baja, esperando que el radio captara. «¿Qué dijiste?», preguntó André. «Nada, güey. Solo comenté que está frío». «Vámonos». Roberto fue conducido fuera de la azotea. Mientras bajaban las escaleras, trató de memorizar el camino. Sabía que su vida dependía de mantener la calma y buscar una oportunidad de escape. Pero en el fondo del corazón, Roberto comenzaba a entender que había subestimado el peligro. Y que tal vez no saldría de ahí vivo. En la base del cerro, Marcao intentaba contacto por radio. «Beto, ¿me escuchas?» «Beto, responde». Pero solo había silencio del otro lado. Roberto fue conducido a través de callejones estrechos y oscuros. El olor de drenaje mezclado con marihuana envolvía todo como una niebla sofocante. Sus captores caminaban en silencio, solo intercambiando miradas que él sabía interpretar. Habían descubierto quién era. «Pa, ¿dónde me están llevando?» «Cállate el hocico», gruñó André Capeta. Después de como 15 minutos de caminata empinada, llegaron a una casa sencilla, pero que claramente servía como punto de comando. Hombres armados montaban guardia en la entrada. Roberto reconoció algunas armas: fusiles SAR-15, pistolas automáticas. Armamento pesado para una favela. «Métanlo ahí adentro», ordenó André. Roberto fue empujado hacia adentro de la casa. El ambiente era espartano: una mesa de madera, algunas sillas de plástico, una televisión vieja sintonizada en un canal de noticias con el volumen bajo. En las paredes, fotos de hombres que Roberto reconoció como líderes del narco. «Siéntate ahí y no te muevas». Él obedeció, tratando de evaluar sus chances. Había por lo menos 4 hombres armados en el lugar. La ventana era pequeña y daba hacia un precipicio. La única salida era la puerta por donde había entrado. Después de algunos minutos, escuchó pasos pesados acercándose. La puerta se abrió y entró un hombre de como 35 años, chaparro pero musculoso, con cicatrices en la cara y ojos que parecían no parpadear. Roberto supo inmediatamente que estaba frente a Leao Doido. «Así que tú eres el famoso Beto Reportaje», dijo Leao, jalando una silla y sentándose frente a Roberto. «No sé de qué estás hablando». Leao sonrió fríamente. «No, claro que no sabes.
Así como no sabías que el Carlinos estaba viajando, ¿verdad? Roberto sintió el estómago hundirse. Habían verificado su historia. Mira nomás lo que encontramos aquí, dijo Boicino, sosteniendo la pequeña cámara que había sido quitada de la cintura de Roberto. Equipo profesional. Bien profesional. ¿Me conoces?, preguntó Leao. No. Pero yo te conozco. Esa nota sobre la grota, ¿te acuerdas? Mi compa Ratino está encerrado por tu culpa. Roberto permaneció en silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar su situación. ¿Sabes lo que más me caga? No es ni que hayas jodido al Ratino. Es que hayas venido aquí hoy, a mi territorio. ¿Para qué? Filmar a nuestros chamacos. No vine a filmar a ningún chamaco. Vine a hacer un reportaje sobre bailes funk. ¿A poco sí? ¿Y por qué no viniste con un equipo, entonces? ¿Por qué viniste solo, con cámara escondida? Roberto se dio cuenta de que Leao era más inteligente de lo que aparentaba. No sería fácil engañarlo. Óyeme, puedes matarme, pero eso no va a resolver nada. Mi equipo sabe dónde estoy. Si no regreso. Tu equipo no sabe ni madres, interrumpió Leao. Viniste aquí por tu cuenta, como hiciste en la grota, creyendo que eres el superhéroe de los periodistas. Mira, puedo no publicar la nota. Ahora no vas a publicar ni madres. Leao hizo una seña a André, que se acercó. Ratino te quiere hablar, dijo André. ¿Ratino? No está preso. Salió ayer. ¡Qué casualidad! No. Roberto sintió la sangre helarse. Si Ratino había salido de la cárcel y estaba ahí, significaba que habían planeado todo específicamente para él. La puerta se abrió otra vez y entró un hombre chaparro, flaco, con la cara marcada por la vida difícil. Era Claudio Orlando, el Ratino, que había sido filmado por Roberto vendiendo drogas en el reportaje anterior. Mira nomás quién está aquí, dijo Ratino, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El periodista famoso. Ratino. Cállate el hocico. ¿Me conoces? Roberto asintió. Entonces sabes que estuve 2 años preso por tu culpa. 2 años lejos de mi familia, de mi vida, por culpa de una grabación que hiciste. Yo solo mostré lo que estaba pasando. Mostraste lo que quisiste mostrar. No mostraste que yo mantenía 5 hijos con esa lana. No mostraste que no tenía opción. Roberto sabía que estaba perdiendo terreno. Ratino, te puedo ayudar ahora. Puedo contar tu historia, mostrar tu lado. Mi lado. Ratino se rió amargamente. ¿Ahora quieres mostrar mi lado? Después de joderme. Déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Qué viniste aquí hoy para joder más gente? Para mostrar nuestros chamacos en la televisión. Vine a investigar explotación sexual. Mentira, gritó Leao. Viniste aquí para perjudicarnos. Como siempre has hecho. Roberto se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sabían exactamente lo que estaba investigando y habían preparado todo para capturarlo. Miren, puede matarme, pero otra gente va a venir a investigar. La televisora sabe que vine aquí. No sabe ni madres, dijo André. Viniste solo, como siempre haces, creyendo que eres más listo que todo el mundo. Ve tu reportaje, dijo Leao, levantándose. Vas a aprender que algunas historias no se pueden contar. Roberto vio cuando Leao hizo una seña a los otros hombres. Sabía que estaba llegando al final de la línea. Intentó una última jugada. Mi hijo se va a recibir de periodismo. Él no tiene nada que ver con esto. Tu hijo no va a tener problema ninguno, dijo Leao. Siempre y cuando no venga aquí a hacer lo mismo que tú. Por favor. Por favor, nada. Tuviste tu oportunidad de vivir tranquilo. Pero quisiste jugar al héroe. Roberto cerró los ojos y pensó en Bruno, en Marina, en todas las historias que ya no podría contar. Pensó en las morrás que estaba tratando de proteger y que seguirían siendo abusadas. Llévenlo a la Pedra do Sapo, ordenó Leao. Y llamen a la raza. Hoy va a haber show. Roberto fue arrastrado fuera de la casa. Mientras era conducido por un sendero aún más empinado, miró hacia el cielo y vio las primeras estrellas de la noche. Era una vista bonita, casi irónica ante el horror que estaba por venir. En la base del cerro, Marcao seguía tratando de hacer contacto por radio. Carlos había llegado con un equipo, pero no podían localizar a Roberto. Vamos a llamar a la tira, dijo Carlos. La tira no va a subir el cerro en la noche, respondió Marcao. Vamos a tener que esperar hasta mañana. Mañana puede ser demasiado tarde.
Ellos no sabían que ya era demasiado tarde. Roberto estaba siendo llevado al lugar de donde nadie regresaba. La Piedra del Sapo era conocida por todos en la Vila do Ouro, pero pocos tenían valor para hablar sobre ella. Ubicada en el punto más alto de la favela, era una formación rocosa que se asemejaba, según los moradores, a un sapo gigante de piedra. Pero su fama no venía de la apariencia, venía de lo que pasaba ahí cuando alguien desafiaba las reglas del narcotráfico. Roberto fue arrastrado por una vereda estrecha y peligrosa. Sus pies resbalaban en las piedras mojadas, y cuando tropezaba, era brutalmente jalado hacia arriba por los hombres que lo conducían. André Capeta y Boicino lo flanqueaban, mientras otros 4 hombres armados seguían atrás. «Pa, ¿dónde me están llevando?», preguntó Roberto, aún tratando de parecer tranquilo. «Ahorita lo vas a saber», respondió André. A cada paso, Roberto sentía que se alejaba más del mundo civilizado. El sonido de los bailes funk allá abajo parecía venir de otro planeta. Aquí arriba, solo había el silencio de la noche interrumpido por los ruidos de la selva y por el ruido de sus propios pies arrastrando en el suelo. Después de 20 minutos de caminata empinada, llegaron a la cima. La Piedra del Sapo se erguía imponente contra el cielo estrellado, creando sombras siniestras que bailaban con el viento. Desde arriba, la vista era impresionante. Toda la ciudad de Río se extendía allá abajo, con sus luces parpadeando como estrellas terrestres. Era una ironía cruel. Uno de los lugares más bonitos de Río estaba a punto de convertirse en escenario de una de las mayores barbaridades. Roberto fue empujado hacia un pequeño claro al lado de la piedra. Había un árbol robusto en el centro, con ramas gruesas que parecían brazos extendidos. El suelo alrededor estaba marcado por manchas oscuras que él prefirió no identificar. «Amárrenlo ahí», ordenó André. Roberto fue brutalmente empujado contra el árbol. Sentía la corteza áspera rasguñando su espalda mientras cuerdas gruesas eran amarradas en sus muñecas y tobillos. La posición era incómoda, pero trató de mantener la dignidad. «Óiganme, compás, todavía hay tiempo de resolver esto de otra forma». «Cállate el hocico», gruñó Boicino, apretando aún más las cuerdas. Mientras esperaban, Roberto observó a sus captores. Eran jóvenes, la mayoría no debería tener más de 25 años. Algunos parecían nerviosos, otros demostraban una frialdad que lo asustaba más que la propia situación. Eran productos de un sistema que los había convertido en asesinos antes de siquiera volverse adultos. «¿Tienes hijos?», preguntó Roberto a André. «Ya te dije que te callaras. Solo quiero saber si tienes hijos». André dudó, después respondió: «Tengo una niña». «¿Qué edad?» «8 años. Ella sabe lo que haces. Ella sabe que trabajo para que tenga una vida mejor». Roberto asintió. «Yo también tengo un hijo. Tiene 22 años. Se está graduando en periodismo. ¡Qué suerte! Va a poder elegir no venir aquí a molestar a nadie». «Yo no vine aquí a molestar. Vine a proteger a las niñas de la edad de tu hija». Andrés se quedó en silencio. Roberto se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Las niñas que estaban siendo abusadas en el baile, una de ellas podría ser tu hija dentro de algunos años. «Mi hija no va a pasar por eso». «¿Cómo puedes estar seguro?». André no respondió, pero Roberto vio algo cambiando en sus ojos. Había una lucha interna pasando ahí. El sonido de pasos interrumpió la conversación. Lea Odoido subía a la vereda acompañado de más hombres. Roberto contó por lo menos 8 personas ahora a su alrededor. Todos armados, todos con la misma mirada fría. «Entonces, periodista famoso», dijo Leao, acercándose. «¿Te gustó la vista? Está padre, ¿no? Mucha gente ya admiró esta vista aquí. ¿Qué quieres de mí? Quiero que aprendas una lección. Tú y todos los otros periodistas que creen que pueden venir aquí a hacer lo que quieren». Leao hizo una seña a uno de los hombres, que se acercó cargando una maleta. Roberto sintió el estómago revolvérsele cuando vio lo que había dentro: instrumentos de tortura. «¿Sabes qué pasa con quien se mete con nuestros chamacos?», preguntó Leao, sacando una navaja de la maleta. «Ustedes son los que se están metiendo con los chamacos. Yo vine a protegerlos». «¿Proteger? Viniste a explotar nuestra miseria. Convertir nuestro dolor en entretenimiento para la clase media». «No es verdad». «¿No? Entonces, ¿por qué no hiciste un reportaje sobre las escuelas que no tenemos? ¿Sobre los hospitales que no funcionan? ¿Sobre los trabajos que no existen?». Roberto se dio cuenta de que Leao tenía razón. Muchos periodistas realmente solo subían al cerro para mostrar violencia. «Siempre traté de mostrar todos los lados». «Mentira. Mostraste lo que daba rating.
Narco vendiendo droga, chamaco con arma, baile funk. Nunca mostraste a nuestras madres trabajando de domésticas, a nuestros papás quebrando piedra en la construcción. Tienes razón sobre algunas cosas, admitió Roberto. Pero eso no justifica abusar de las niñas. ¿Quién dijo que abusamos de las niñas? Yo lo vi. Hoy mismo, en el baile. Viste lo que quisiste ver. Igual que siempre hiciste. Leao se acercó más, sosteniendo la navaja. ¿Sabes cuál es el problema de ustedes, periodistas? Creen que son los dueños de la verdad. No soy dueño de ninguna verdad. Solo quiero que la gente sepa lo que pasa. Entonces ahora vas a saber lo que pasa con quien se mete donde no debe. Roberto vio cuando Leao hizo otra seña a los otros hombres. Comenzaron a acercarse. Era el momento que más temía. Espérate, dijo una voz. Era André. Leao, déjame hablar contigo. ¿Qué? André jaló a Leao hacia un lado y conversaron en susurros. Roberto no podía escuchar, pero veía que había una discusión pasando. ¿Qué chingados es esto, André?, dijo Leao en voz alta. Solo creo que podríamos resolver esto de otra forma. ¿Qué otra forma? No sé, mándalo que se vaya. Dile que si regresa aquí, ahí sí. André, este hijo de la chingada metió al ratino a la cárcel. Vino aquí hoy para joder a más gente. ¿Quieres que lo deje irse para que haga esto otra vez? No, pero ni madres. Te estás ablandando. Roberto se dio cuenta de que André estaba tratando de salvarlo. Era su única oportunidad. André tiene razón, dijo Roberto. Puedo irme y nunca más regresar. Incluso puedo ayudarlos de alguna forma. ¿Ayudar cómo?, preguntó Leao, desconfiado. Puedo hacer reportajes positivos sobre la comunidad. Mostrar el lado bueno. ¿Ahora quieres mostrar el lado bueno? Después de años mostrando solo el lado malo. Puedo tratar de reparar lo que hice mal. Leao pareció considerarlo por un momento. Después movió la cabeza. Ya es muy tarde, periodista. Ya tuviste tu oportunidad. Roberto vio cuando Leao hizo otra seña. Esta vez, no habría más conversación. Cerró los ojos y pensó en Bruno, en Marina, en todas las historias que ya no podría contar. Padre nuestro que estás en el cielo, comenzó a rezar. No va a servir rezar, dijo Leao. ¿A dónde vas? Ni Dios llega. Roberto abrió los ojos y vio a Leao sosteniendo un cigarro encendido. Sabía lo que venía después. Última oportunidad, dijo Leao. ¿Dónde están las otras cintas? ¿Qué otras cintas? Grabaste otras cosas además del baile de hoy. ¿Dónde están? Roberto no había grabado nada además del baile, pero se dio cuenta de que Leao no le creería. No existen otras cintas. Mentira. Leao acercó el cigarro a los ojos de Roberto. El dolor fue insoportable, pero logró no gritar. ¿Dónde están las cintas? No existen otras cintas. La tortura apenas comenzaba. Roberto sabía que aún había mucho sufrimiento por delante. Y sabía también que, independientemente de lo que dijera, no saldría de ahí vivo. En la base del cerro, Carlos comenzaba a desesperarse. Eran casi las 2 de la madrugada y ninguna señal de Roberto. Vamos a llamar a la policía, le dijo a Marcao. La policía no va a subir el cerro en la oscuridad. Vamos a tener que esperar que amanezca. ¿Y si ya es muy tarde? Marcao no respondió. En el fondo, ambos sabían que probablemente ya era muy tarde. La tortura duró horas. Roberto había perdido la noción del tiempo, del dolor, casi de su propia humanidad. Sus ojos estaban quemados, su cuerpo cortado en diversos lugares, y aún así seguía vivo, porque Leao quería que sufriera lo máximo posible. ¿Dónde están las otras grabaciones?, preguntó Leao por centésima vez. Roberto apenas podía hablar. Su voz era un susurro ronco. No, existen otras. Me estás mintiendo. Un periodista como tú siempre tiene un archivo. No, tengo. Leao suspiró y se alejó. Roberto se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Había llegado al final de la tortura, pero no porque Leao hubiera desistido de obtener información, simplemente porque había decidido que era hora de matarlo. Busca las llantas, ordenó Leao a Boicino. Roberto sabía lo que significaba. Conocía el método microondas. La persona era puesta dentro de llantas y quemada viva. Era una de las formas más crueles de ejecución usadas por el narco. Espera, dijo una voz débil. Era André. Leao, déjame hablar contigo otra vez. ¿Qué chingaderas son esas, André?
¿Estás cuestionando mis órdenes? No, jefe. Solo quiero hablar en privado. Leao dudó, después hizo una seña para que los otros se alejaran. Él y André caminaron hasta la orilla de la Pedra do Sapo. ¿Qué quieres?, preguntó Leao, irritado. Jefe, estoy pensando, si matamos a este cabrón, va a dar mucha repercusión. Es famoso, trabaja en TV Nacional. ¿Y qué? Va a venir la policía, va a venir la prensa, va a venir un chingo de gente aquí. No va a ser bueno para los negocios. André, ¿tienes miedo? No es miedo, jefe. Es estrategia. Leao miró hacia el río allá abajo. Las luces de la ciudad parpadeaban tranquilamente, ajenas al drama que se desarrollaba en lo alto del cerro. ¿Sabes cuál es el problema, André? Si dejo que este cabrón se vaya, van a pensar que me ablandé. Que cualquier periodista puede venir aquí y hacer lo que se le dé la gana. Pero si lo matas, vas a tener un problema mayor. No va a haber ningún problema. Van a encontrar su cuerpo dentro de unos meses, si es que lo encuentran. Y aunque lo encuentren, ¿quién va a decir que fuimos nosotros? Andrés se dio cuenta de que no podría hacer cambiar de opinión a Leao. Miró a Roberto, amarrado al árbol, y sintió algo que no esperaba sentir: compasión. Está bien, jefe. Tú mandas. Regresaron cerca de Roberto. Boicino había traído 3 llantas viejas y una lata de gasolina. El olor fuerte llenó el aire. Periodista famoso, dijo Leao, agachándose cerca de Roberto. Llegó tu hora. Roberto trató de hablar, pero casi no salía sonido. Leao se acercó para escuchar. Mi hijo, susurró Roberto. ¿Qué tiene tu hijo? No dejes que él investigue esto. Leao sonrió cruelmente. Tu hijo no va a investigar nada. Va a saber que su padre murió porque se metió donde no debía. Por favor. Por favor, nada. Tuviste tu oportunidad de vivir tranquilo. Leao hizo una seña para que los hombres soltaran a Roberto del árbol. Se desplomó en el suelo, sin fuerzas para levantarse. Métanlo dentro de las llantas. Roberto fue arrastrado hasta donde estaban las llantas. Su cuerpo estaba tan quebrado que apenas podía moverse. Los hombres lo pusieron dentro de las llantas, apilándolas alrededor de su cuerpo. Última oportunidad, dijo Leao. ¿Dónde están las otras grabaciones? Roberto reunió sus últimas fuerzas. No existen. Entonces vas a morir mintiendo. Leao agarró la lata de gasolina y comenzó a derramarla sobre Roberto y las llantas. El olor era insoportable, pero Roberto ya estaba más allá del malestar físico. Su mente estaba en otro lugar, pensando en Bruno, en Marina, en todas las historias que había contado a lo largo de la vida. ¿Sabes lo que más odio de los periodistas?, preguntó Leao, continuando derramando gasolina. Ustedes creen que son diferentes a nosotros, que son mejores. Roberto no respondió. Ya no podía más. Pero al final de cuentas, todo el mundo es igual. Todo el mundo tiene miedo de morir. Leao terminó de derramar la gasolina y agarró un encendedor. Roberto vio el pequeño objeto que determinaría el final de su vida. Adiós, periodista famoso. Leao encendió el encendedor y lo aventó sobre las llantas. El fuego se extendió inmediatamente, creando una columna de llamas que subía hacia el cielo. Roberto sintió el dolor más intenso de su vida. Cada célula de su cuerpo estaba siendo consumida por el fuego, pero aún estaba consciente. Aún estaba vivo. Dios mío, murmuró André, volteando la cara. Míralo, ordenó Leao. Quiero que todo el mundo vea lo que pasa con quien se mete con nosotros. El fuego siguió quemando. Roberto trató de gritar, pero sus cuerdas vocales ya estaban destruidas. Solo salía un ruido gutural, casi animal. Está tardando mucho, dijo Boicino. Vamos a echarle más gasolina. No, dijo Leao. Deja que sufra. André ya no podía seguir viendo. Se alejó unos metros, tratando de controlar la náusea. ¿A dónde vas?, preguntó Leao. Solo necesito aire. Regresa acá. Esto es una lección para todo el mundo. André regresó, pero mantuvo los ojos fijos en el suelo. No podía mirar a Roberto. El fuego finalmente comenzó a disminuir. Roberto había dejado de moverse. Su cuerpo no era más que una masa carbonizada en medio de las llantas derretidas. Se acabó, dijo Leao, con satisfacción. ¿Y ahora?, preguntó Boicino. Ahora limpiamos esta madre y nunca más hablamos de esto. Agarraron palas y comenzaron a cavar una fosa improvisada.
Los restos de Roberto fueron aventados al hoyo y cubiertos con tierra y piedras. Nadie nunca lo va a encontrar, dijo Leao. Pero estaba equivocado. Dios había presenciado todo. Y la justicia, por más lenta que fuera, llegaría. Mientras tanto, en la base del cerro, Carlos decidió que no podía esperar más. Llamó a la policía. Mi reportero desapareció en la Vila do Ouro, le dijo al delegado. Necesito una operación de búsqueda. No puedo mandar hombres al cerro en la oscuridad, respondió el delegado. Vamos a esperar que amanezca. Puede ser demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, pensó el delegado, pero no lo dijo. Sabía que cuando alguien desaparecía en la Vila do Ouro, raramente regresaba vivo. El sol estaba saliendo cuando la policía finalmente subió al cerro. Pero no encontraron a Roberto. Encontraron solo un baile funk que había terminado hacía horas y habitantes que juraban no haber visto a ningún periodista. Debe haberse ido, dijo uno de los habitantes. A veces los periodistas vienen aquí y se van sin avisarle a nadie. Pero Carlos sabía que Roberto no haría eso. Sabía que algo terrible había pasado. La búsqueda de Roberto Antonio Silva apenas estaba comenzando. Y tomaría semanas descubrir la verdad sobre lo que había pasado en la Pedra do Sapo. El departamento de Roberto en Copacabana se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Carlos, Marina, Bruno y algunos colegas periodistas se turnaban atendiendo teléfonos, coordinando búsquedas y presionando a las autoridades. La TV Nacional había movilizado todos sus recursos para encontrar a su reportero. ¿Alguna noticia?, preguntó Bruno, entrando a la sala con ojos rojos de cansancio. Nada, respondió Carlos. La policía subió al cerro ayer por la mañana, pero nadie vio nada, nadie sabe nada. Marina estaba sentada en el sofá, sosteniendo una foto de Roberto. Él nunca estaría 2 días sin dar noticias. Nunca. Lo sé, dijo Carlos. Por eso estoy contratando investigadores privados. ¿Investigadores privados?, cuestionó Bruno. La policía no es suficiente. Hijo, la policía no conoce la Vila do Ouro como ciertas personas la conocen. Necesitamos a alguien que pueda entrar ahí y hacer las preguntas correctas. En ese momento, sonó el teléfono. Carlos contestó inmediatamente. Bueno. Carlos, es el detective Gómez. Tengo información. Carlos hizo señas a los otros para que se quedaran callados. Dime. Conseguí contacto con un habitante de la Vila do Ouro. Dice que vio a su reportero siendo llevado por hombres armados la noche del baile. ¿Cuándo? ¿Dónde? Como a las 21 horas. Saliendo de la azotea donde estaba el baile. Fueron hacia la parte alta del cerro. Parte alta. Región de la Pedra do Sapo. Es donde ellos resuelven problemas. Carlos sintió un frío en la espina. ¿Qué tipo de problemas? Carlos, es mejor que platiquemos en persona. Puedes venir a la delegación. Voy ahora. Carlos colgó el teléfono y miró a Marina y Bruno. No sabía cómo contar lo que estaba sospechando. ¿Qué dijo el detective?, preguntó Marina. Tiene algunas informaciones. Voy para allá a platicar. Yo voy contigo, dijo Bruno. No, hijo. Es mejor que te quedes aquí con tu mamá. Cualquier cosa te hablo. Carlos salió del departamento con un peso en el corazón. Conocía a Roberto desde hacía 15 años y sabía que él nunca se rendiría fácilmente. Si había sido capturado, había luchado hasta el final. En la delegación, el detective Gómez estaba esperando con una pila de documentos. Carlos, siéntate aquí. Necesito contarte unas cosas. Dime. Primero, confírmame, ¿Roberto fue solo a la Vila do Ouro? Fue. Contra mis recomendaciones, pero fue. ¿Qué estaba investigando exactamente? Carlos dudó. Contar sobre la investigación podría poner a otras personas en riesgo. Explotación sexual de menores en los bailes funk. El detective suspiró. Eso es territorio peligroso, Carlos. Muy peligroso. Lo sé. Traté de convencerlo de no ir solo. Mira, voy a ser directo contigo. Conseguí hablar con 3 habitantes de la Vila do Ouro. Todos confirman que un hombre fue secuestrado la noche del baile. ¿Secuestrado por quién? Gente del Lea Odoido. André Capeta, Boicino, otros. ¿Y después? Después nadie más vio al tipo. Pero hay unos reportes. ¿Qué reportes? Habitantes que escucharon gritos que venían de la Pedra do Sapo. En la madrugada del día 3. Carlos cerró los ojos. Gritos. Y hay más.
Ayer por la mañana, cuando mis hombres subieron al cerro, encontraron restos de una fogata en la Pedra do Sapo. Alguien había quemado algo ahí. ¿Quemado qué? No sé, pero el olor todavía estaba en el aire. Carlos sintió náuseas. ¿Ustedes creen que? Yo creo que tu amigo descubrió algo que no debería haber descubierto. Y pagó el precio. Pero ustedes no tienen certeza. No. Necesitamos pruebas concretas. O alguien que hable. Alguien va a hablar. Difícil. La gente del cerro tiene miedo. Quien hable va a acabar igual que Roberto. Carlos se quedó en silencio, procesando la información. ¿Qué van a hacer? Vamos a seguir investigando. Pero necesito que me digas todo lo que sabes sobre la investigación de Roberto. Carlos contó todo, sobre la llamada de la informante, sobre la sospecha de explotación sexual, sobre la decisión de Roberto de ir solo al baile. Esa informante, ¿sabes quién es? No. Roberto no me quiso decir. Vamos a tener que encontrarla. Puede ser nuestra única oportunidad. ¿Cómo? Voy a mandar a algunos hombres a platicar con las madres de la comunidad. Discretamente. ¿Y si no encuentran nada? El detective miró directamente a Carlos. Entonces vamos a tener que aceptar que Roberto murió haciendo lo que más amaba, defendiendo a quien no se podía defender. Carlos salió de la delegación devastado. Regresó al departamento de Roberto y encontró a Marina y Bruno ansiosos por noticias. ¿Y? Preguntó Bruno. La policía está investigando. Creen que puede haber sido secuestrado. ¿Secuestrado? Marina se puso pálida. ¿Por qué? Por el reportaje que estaba haciendo. ¿Qué reportaje? Carlos contó sobre la investigación de Roberto. Marina comenzó a llorar. Yo siempre le dije que tuviera más cuidado, dijo entre sollozos. Siempre le dije. Mamá, él va a estar bien, dijo Bruno, abrazándola. Papá es fuerte. Pero en el fondo, Bruno también tenía miedo. Conocía a su padre y sabía que él nunca desistiría de una lucha. Si no había dado noticias, era porque no podía. Esa noche, una nueva llamada llegó al departamento. Era una voz femenina, susurrando. ¿Ustedes andan buscando al periodista? ¿Quién es? Preguntó Carlos. Yo sé dónde está. ¿Dónde? Encuéntrame mañana en la iglesia Nossa Senhora das Gracas. A las 3. ¿Qué iglesia? En la Vila do Ouro. Voy a estar con pañuelo azul. La llamada se cortó. Carlos miró a Marina y Bruno. Era ella, dijo Carlos. La informante. ¿Vas a ir? Preguntó Marina. Voy. Con la policía. No, dijo Bruno. Déjame ir a mí. De ninguna manera. Papá, yo también soy periodista. Y soy hijo de Roberto. Tengo derecho de saber qué pasó. Carlos dudó. Bruno tenía razón. Está bien. Pero vamos juntos. Y con protección policíaca. Al día siguiente, Carlos y Bruno subieron a la Vila do Ouro escoltados por 2 policías de civil. La iglesia Nossa Senhora das Gracas estaba vacía, excepto por una mujer de mediana edad que rezaba en la primera banca. Ella usaba un pañuelo azul. ¿Doña Conceição?, preguntó Carlos. Ella se volteó. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Ustedes son de la familia del periodista? Yo soy el hijo, dijo Bruno. Lo siento mucho, hijo. Lo siento mucho. La señora sabe dónde está. Conceição cerró los ojos. Está muerto, muchacho. Lo mataron en la Pedra do Sapo. Bruno sintió que las piernas se le aflojaban. Carlos lo sostuvo. ¿Cómo sabe la señora? Porque mi sobrino estaba ahí. Él vio todo. ¿Vio qué? Los vio torturándolo. Los vio quemándolo vivo. Bruno comenzó a llorar. Carlos estaba en shock. ¿Dónde está el cuerpo? Lo enterraron cerca de la Pedra do Sapo. En un lugar que nadie encuentra. Su sobrino puede mostrar. Él tiene miedo. Dijo que si habla, lo van a matar también. Nosotros lo protegemos. Ustedes no pueden proteger a nadie aquí. Aquí quien manda es el Lea Odoido. Carlos miró a Bruno, que estaba destrozado. Doña Conceição, por favor, ayúdenos a encontrar el cuerpo. La familia necesita enterrarlo como se debe. Conceição se quedó en silencio por algunos minutos. Después suspiró. Voy a tratar de convencer a mi sobrino. Pero no puedo garantizar nada. Gracias. Y escucha una cosa, dijo ella, levantándose. Tu papá murió tratando de proteger a nuestras niñas.
Él fue un héroe. Bruno asintió, sin poder hablar. 2 semanas después, una denuncia anónima llevó a la policía hasta un cementerio clandestino en la Pedra do Sapo. Encontraron 41 fragmentos de huesos humanos. El examen de ADN confirmó, era Roberto Antonio Silva. La búsqueda de la verdad había terminado. Ahora comenzaba la búsqueda de justicia. El laboratorio de ADN de la Universidad Federal de Río de Janeiro estaba en silencio cuando llegó el resultado. La científica responsable, doctora Helena Carvalho, miró el papel en sus manos y suspiró profundamente. Después de semanas de análisis, finalmente tenían la confirmación que todos temían. Es él, le dijo al detective Gómez, que esperaba del otro lado de la mesa. Los fragmentos óseos encontrados en la Pedra do Sapo son de Roberto Antonio Silva. El detective cerró los ojos. Aún esperando esa respuesta, escucharla en voz alta hizo que todo pareciera más real y más doloroso. Doctora, ¿es posible determinar la causa de la muerte? Por los fragmentos y por el análisis del lugar, todo indica que la víctima fue quemada viva. Encontramos restos de hule mezclados con los huesos, consistente con el método que llaman microondas. ¿Alguna evidencia de tortura previa? Desafortunadamente, sí. Algunos huesos presentan fracturas que ocurrieron antes de la muerte. La víctima fue torturada antes de ser ejecutada. El detective guardó el reporte en una carpeta. Gracias, doctora. Esto va a ayudar mucho en la investigación. Espero que encuentren a los responsables. Los vamos a encontrar. 1 hora después, el detective Gómez llegó al departamento de Roberto en Copacabana. Carlos, Marina y Bruno estaban ahí, esperando el resultado que ya sabían cuál sería. ¿Quieren sentarse?, preguntó el detective. No hace falta, dijo Bruno. Nomás díganos. El ADN confirmó. Los restos encontrados son de Roberto. Marina se desplomó en sollozos. Bruno la abrazó, tratando de ser fuerte, pero también llorando. Carlos se quedó parado, mirando por la ventana hacia el mar. ¿Cómo murió?, preguntó Carlos, sin voltearse. Quemado vivo. Después de ser torturado. Hijos de la chingada, murmuró Carlos. Los vamos a agarrar, dijo el detective. Ya tenemos algunos sospechosos identificados. ¿Quién es?, preguntó Bruno. Lea Odoido fue quien lo ordenó. André Capeta, Boicino, Ratino y otros participaron en la ejecución. ¿Y cuándo los van a arrestar? Estamos armando la operación. Pero va a tardarse un poco. Necesitamos más evidencias. Más evidencias, Bruno explotó. Tienen el cuerpo, tienen testigos, tienen a los sospechosos identificados. Hijo, la justicia no es venganza. Tenemos que hacer todo bien hecho para garantizar que no se escapen por error procesal. Bruno entendió, pero eso no disminuía su coraje. ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar? Algunos meses. Tal vez 1 año. ¿1 año? Marina miró al detective con incredulidad. Mataron a mi exesposo de la forma más cruel posible y van a tardarse 1 año para arrestar a los asesinos. Doña Marina, entiendo su coraje. Pero queremos garantizar que sean condenados, no que se escapen por error técnico. Carlos se volteó de la ventana, los ojos rojos de rabia contenida. Detective, mi hijo era un hombre bueno. No se merecía esto. Lo sé, don Carlos. Nadie se lo merece. Marina se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. ¿Están seguros de que van a poder arrestar a todos? Vamos a hacer lo posible. Algunos ya se fueron de la comunidad, pero tenemos órdenes de arresto contra todos los involucrados. Bruno se alejó del abrazo de su mamá. ¿Y si nunca los encuentran? Entonces van a vivir como fugitivos por el resto de su vida. No van a tener paz. Eso no me regresa a mi papá, dijo Bruno, con la voz quebrada. El detective Gómez miró a esa familia destruida. En 25 años de policía, casos como ese todavía lo sacudían. No lo regresa, hijo. Pero va a garantizar que paguen por lo que hicieron. Un silencio pesado llenó el departamento. Allá afuera, el mar de Copacabana siguió su movimiento eterno, indiferente al dolor humano. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marina. Ustedes tratan de reconstruir sus vidas. Sé que es difícil, pero Roberto no habría querido que dejaran de vivir por él. Carlos volvió a mirar por la ventana. Él siempre decía que la vida era para vivirla, no desperdiciarla. Entonces honren su memoria viviendo, dijo el detective, levantándose. Los voy a mantener informados sobre la investigación. Después de que se fue el detective, los 3 se quedaron solos con el peso de la confirmación.
Roberto estaba muerto. Ya no habría más esperanza, ya no habría más milagros. Solo la dura realidad de que tendrían que aprender a vivir sin él. Marina tomó una foto de Roberto del estante y la apretó contra su pecho. Prometo que voy a ver a esos monstruos pagar por lo que te hicieron. Bruno y Carlos se acercaron a ella, y los tres se abrazaron en medio de la sala, unidos por el dolor y por la necesidad de seguir adelante. Afuera, el sol comenzaba a meterse sobre Copacabana, terminando otro día difícil en la jornada en busca de la justicia. El detective Gómez se ajustó el chaleco antibalas mientras estudiaba el plano de la Ciudad de Dios por última vez. A su lado, el capitán del BOPE, Rodrigo Santos, organizaba la operación que bautizaron como Operación Justicia. Tenemos información de que León Loco está escondido en la casa de su mamá, en la calle Alborada, dijo el capitán. André Diablo fue visto ayer en la boca del Callejón de la Muerte. Torito y Ratoncito están juntos en una casa abandonada cerca de la escuela. ¿Y los otros dos?, preguntó el detective. Se pelaron. Probablemente se salieron del estado. Pero estos 4 principales no se van a escapar. A las 5 de la mañana, cuando la favela todavía dormía, 3 grupos de la policía se posicionaron estratégicamente. El detective Gómez acompañaba al grupo que iba tras León Loco, el que ordenó el asesinato. Recuerden, dijo por radio, los queremos vivos. Necesitamos que confiesen los detalles del crimen. La casa de doña Conceicao, mamá de León Loco, era pequeña y pintada de azul deslavado. Cuando los policías rodearon el lugar, ella salió a la puerta, ya sabiendo lo que estaba pasando. No está aquí, mintió, pero con los ojos revelando lo contrario. Doña Conceicao, sabemos que está. No queremos problemas con usted, dijo el detective Gómez con firmeza, pero respetuosamente. Es mi hijo. Y Roberto era hijo de alguien también. Ahora hágase a un lado. León Loco fue encontrado escondido debajo de una cama en el fondo de la casa. Estaba armado, pero no tuvo el valor de disparar cuando vio el número de policías. Mataron a un inocente, desgraciado, dijo el detective al esposarlo. Estaba estorbando los negocios, respondió León Loco, sin demostrar arrepentimiento. Simultáneamente, en el Callejón de la Muerte, André Diablo intentó huir por los techos cuando vio a la policía llegando. Saltó de casa en casa, pero se resbaló en una teja mojada y se cayó, quebrándose la pierna. Yo no hice nada, gritó mientras lo esposaban. No hiciste nada, dijo el sargento. Quemaste a un hombre vivo, monstruo. André Diablo comenzó a llorar. Fue León quien ordenó. Yo solo obedecí. Torito y Ratoncito ofrecieron más resistencia. Cuando vieron a la policía, comenzaron a disparar desde la casa abandonada. El tiroteo duró 20 minutos. Están rodeados, gritó el capitán Santos por el megáfono. Ríndanse. Nunca, respondió Torito. Vamos a morir disparando. Pero se les acabaron las balas. Cuando los policías invadieron la casa, encontraron a los 2 acurrucados en un rincón, temblando de miedo. ¿Dónde está el valor de ahora?, preguntó un policía. A la hora de quemar a Roberto eran muy valientes. Ratoncito, el más joven del grupo, apenas 17 años, comenzó a sollozar. Yo no quería hacer eso. Me obligaron. Cállate, Ratoncito, gritó Torito. No digas nada. Los 4 asesinos fueron llevados a delegaciones diferentes, una táctica para evitar que coordinaran versiones. El detective Gómez comenzó los interrogatorios con León Loco. ¿Sabes por qué estás aquí? No sé nada. Mataron a Roberto Antonio Silva. Lo quemaron vivo en la Piedra del Sapo. No sé quién es ese Roberto. El detective puso las fotos de los fragmentos óseos sobre la mesa. Esto es lo que quedó de él después de que lo torturaron y lo quemaron. León Loco miró las fotos sin demostrar emoción. Tenía un hijo de 20 años. Tú tienes hijo, ¿no? Eso no es de tu incumbencia. Imagínate a tu hijo siendo quemado vivo. Imagínate el dolor que sentiría. Mi hijo no se metía donde no debía. Roberto tampoco. Él solo quería trabajar honestamente. El interrogatorio duró horas. León Loco mantuvo la versión de que no sabía nada, pero las evidencias contra él eran abrumadoras. André Diablo, por otro lado, se desplomó rápidamente. Con la pierna enyesada, sentado en una silla de ruedas, confesó todo entre lágrimas. Fue León quien ordenó. Dijo que Roberto estaba estorbando el movimiento. ¿Cómo que estorbando? No quería que vendieran drogas cerca de la escuela donde trabajaba. Hizo quejas a los policías. Y por eso merecía morir. No quería hacer eso, lo juro por Dios.
Pero León dijo que quien no participara iba a tener el mismo fin. Cuenta cómo fue. André Diablo narró todos los detalles horribles. Cómo agarraron a Roberto saliendo de casa, cómo lo llevaron a la Piedra del Sapo, cómo lo torturaron antes de quemarlo vivo. Suplicaba por su vida. Decía que tenía un hijo que criar. Y aún así hicieron eso. León dijo que era ejemplo para los otros. Que nadie más se iba a meter con el tráfico. Ratoncito, siendo menor de edad, fue escuchado en presencia de un abogado y de un representante del Consejo Tutelar. Confirmó la versión de André Diablo e imploró perdón. Tengo la misma edad del hijo de Roberto. No puedo dejar de pensar en eso. Torito fue el único que intentó minimizar su participación. Yo solo lo sujeté. No participé en la quema. Sujetar a alguien para que sea quemado vivo es participar, animal, dijo el detective. El detective Gómez llegó al departamento de Roberto con buenas noticias. Marina, Bruno y Carlos lo esperaban ansiosos. Agarramos a los 4 principales, anunció. León Loco, André Diablo, Torito y Ratoncito están presos. ¿Confesaron?, preguntó Bruno. 3 confesaron. Solo León todavía niega, pero tenemos pruebas suficientes. ¿Y los otros 2? Todavía los están buscando. Pero los principales responsables están presos. Marina respiró aliviada. ¿Cuándo será el juicio? En algunos meses. El proceso va a ser rápido porque tenemos confesiones y evidencias. Carlos, que había permanecido callado, finalmente habló. Van a pagar por lo que hicieron. Van a pagar, don Carlos. Todos ellos. Bruno se levantó y fue hacia la ventana. ¿Sabes lo que más me da coraje? Mataron a mi papá por una queja sobre drogas cerca de la escuela. Él solo quería proteger a los niños. Su papá era un héroe, dijo el detective. Y su muerte no fue en vano. Después de que los arrestaron, el tráfico en esa área se controló más. Eso no lo trae de vuelta, murmuró Marina. No lo trae. Pero garantiza que van a pagar. Los 4 asesinos fueron llevados a prisiones diferentes. León Loco y Torito a Bangú 1, André Diablo a Bangú 3, y Ratoncito a una institución para menores infractores. En la cárcel, otros presos se enteraron del crimen que habían cometido. Matar a un civil trabajador era considerado cobardía hasta en el mundo del crimen. León Loco tuvo que ser aislado después de sufrir un intento de linchamiento. André Diablo fue golpeado el primer día y tuvo que ser llevado a la enfermería. Quemaron a un padre de familia, dijo un recluso veterano. Eso no se hace. La noticia de los asesinatos se había extendido por la ciudad. Roberto se había convertido en símbolo de la violencia urbana contra trabajadores honestos. El Ministerio Público, Dr. Antonio Mourão, organizaba el proceso que consideraba uno de los más importantes de su carrera. Tenía confesiones, evidencias forenses, testigos y una familia que merecía justicia. Vamos a pedir la condena máxima, le dijo al detective Gómez. Homicidio calificado, tortura, asociación para el tráfico. La familia se lo merece. Roberto se lo merece. El abogado de la defensa intentó argumentar que los acusados eran víctimas del sistema, que crecieron en la pobreza y no tuvieron opción. Pero las evidencias eran irrefutables. La pobreza no justifica quemar a una persona viva, replicó el Ministerio Público. En vísperas del juicio, Marina visitó la tumba de Roberto. Llevó las flores blancas que él adoraba y conversó con él como si estuviera vivo. Mañana van a pagar por lo que te hicieron. No sé si esto va a traer paz a mi corazón, pero sé que es lo que te gustaría. El viento suave de la tarde hizo danzar las hojas, como si Roberto estuviera ahí, escuchando sus palabras. Bruno está fuerte. Su papá también. Vamos a estar bien. En la mañana siguiente, la familia se dirigió al Tribunal de Justicia, listos para ver que se hiciera justicia. El detective Gómez los esperaba en la entrada, nervioso pero confiado. ¿Están listos?, preguntó. Nunca vamos a estar listos, respondió Marina, pero necesitamos estar aquí. Las puertas del tribunal se abrieron, y entraron para el momento que esperaban desde hacía más de un año. O martelo do juiz secou pela sala do tribunal, selando o destino dos asesinos de Roberto Antonio Silva. Marina segurou firme a mao de Bruno en cuanto houve a sentenca que aguardaba mamaís de ano. Lea o doido, André Capeta, Boicino e Ratino, voces ao condenados por homicidio cualificado por motivo torpe, como emprego de tortura, a 25 anos de prisao en Brichín fechado. Murmurió percorreu a sala. Marina fechou os olhos e suspirou profundamente. Nao era a prisao perpetua que desejaba, mas era justica. Além disso,
continuo o juiz, ficam condenados por asociacao para o tráfico e formacao de quadrila, totalizando 30 anos de reclusao. Bruno apertou a mão da mãe. Conseguimos, mãe. Papai pode descansar en paz. Carlos, sentado ao lado deles, limpou uma lágrima discreta. 30 anos. Pelo menos va a pagar. O detetive Gómez, que acompanara todo o proceso, aproximouse da familia após a cesao. Voces estáos satisfeitos como a sentenca? Nada vai trazer Roberto de volta, dice Marina, mas ao menos eles vao pagar pelo que fixeram. E os outros dois que fugiram? Perguntou Bruno. Ainda estáos sendo procurados. Mas comandados de prisao e Maberto, não vao ter paz en lugar nenhum. Uma semana depois, apartamento en Copacabana. Como a justica feita, a familia finalmente conseguía respirar. Bruno habíase formado en comunicacao social poucos meses antes e agora trabalaba como repórter en UM jornal local. Marina voltara a dar aulas, e Carlos pasaba os días cuidando da casa e das memorias do filo. Mae, acho que é hora de organizarmos definitivamente as coisas do papai, dice Bruno numa tarde de sábado. Ten muita coisa guardada que pode ser doada. Marina concordou. Você tem razão. Vamos facer uma limpeza. Comecarán pelos armarios do quarto. Roupas, zapatos, libros didáticos, tudo sería doado para familias necesitadas. Mas cuando chegaram a escribanina onde Roberto costumaba corrigir probas, Bruno encontrou algo que o fez parar. Mae, ven ver iso. Era uma pasta marrom, escondida no fundo da última gaveta. Dentro había anotacoes manuscritas do país, mas não eram sobre aulas ou alunos. Reunião con vereador Costa, 15 de maio, lía Bruno en voz alta. Proposta de 50.000 para facilitar liberacao de terreno da escola. Marina franciou a testa. Que terreno? Bruno continuou lendo. Aquí diz, deputado Méndez quer construir estacionamento onde é o parquino das criancas. Ofereceu dinheiro para iu convencer a diretoria. Seu pai nunca me contou iso. Te mais, Bruno virou a página. Escuta iso, descobri que o vereador Costa tem sociedade con Márcio Teixeira, o mesmo que controla o tráfico na região. Querem usar a escola para lavar dinheiro das drogas. Carlos, que había se aproximado, arregalou os solos. Mas, Roberto estaba investigando iso socino. Bruno continuou foleando. As anotacoes se tornaban cada vez máis detaladas e perigosas. Nomes de políticos, valores de propinas, esquemas de lavagem de dinheiro, conexoes entre o poder público e o tráfico. Hola aquí, dice Bruno, apontando para uma fola con letra nervosa. Tenho certeza que foi por iso que me mataram. Não foi apenas por reclamar das drogas perto da escola. Descobri que o vereador Costa e o deputado Méndez estao financiando o tráfico na região en troca de votos e controle territorial. Marina sentouse pesadamente numa cadeira. Mas, então não foram apenas os traficantes. Temo uma lista aquí, dice Bruno, a voz tremendo. Políticos envolvidos, policiais corrompidos, empresarios que lavam dinheiro. Papai descobriu uma rede inteira de corrupcao. Carlos pegou uma das folas. Ele anotou tudo. Datas, valores, conversas. Iso é uma investigacao completa. E ola iso, Bruno mostrou uma fola com caligrafia apresada. Última anotacao, eles sabem que eu sei. Vou esconder esas probas. Se algo me acontecer, alguém precisa continuar a investigacao. O povo precisa saber a verdade. O silencio tomou conta da sala. A familia había pasado máis de ano achando que Roberto morrera apenas por se ape ao tráfico local. Agora descobrían que ele había estamble de pan algo moito maior e máis perigoso. Bruno, dice Marina, a voz trémula, você acha que os políticos mandara matar seu pai? Não sei, mae. Mas esas anotacoes mostram que papai estaba mexendo con gente moito poderosa. Carlos balancou a cabeza. Por iso que ele estaba tão nervoso nos últimos meses. Dice que tinha descoberto algo grave no trabalho, mas não quería nos preocupar. Bruno olou para a pasta con decenas de folas manuscritas. Como jornalista, reconecía o valor explosivo daquelas informacoes. Como filo, entendía o perigo que representaban. O que facemos con iso? Perguntou Marina. Não sei, admitiu Bruno. Se publicarmos, podemos estar mexendo con pesoas que já mataram uma vez. Mas se não fizermos nada, a morte do Roberto foi en vão, dice Carlos. Bruno segurou a pasta con firmeza. Papai era o homem corajoso. Ele não pararia a investigacao por medo.
Mas ele também não ia querer que você morresse por causa disso, argumentou Marina. Mae, sou jornalista. E minha obrigação é expor a verdade. Marina olhou para o filho, vendo nele a mesma determinação que Roberto tinha. Então promete que vai ter cuidado. Prometo. Mas vou investigar isso direito. Vou descobrir se mandaram matar papai. Carlos se levantou e foi até a janela. Vocês acham que os traficantes presos sabem disso? Não sei, disse Bruno. Mas vou descobrir. Bruno guardou cuidadosamente a pasta numa bolsa. Vou começar investigando esses nomes. Discretamente. E se for verdade? Perguntou Marina. Se descobrir que foi mandado. Aí vamos fazer justica de verdade, respondeu Bruno, como um brilho perigoso nos olhos. Lá fora, o sol comecava-se por sobre Copacabana. A família havia conseguido justica contra os assassinos materiais, mas agora descobriam que a verdadeira batalha talvez estivesse apenas comecando. Roberto Antônio Silva não havia morrido apenas por se apear ao tráfico. Havia morrido por descobrir uma rede de corrupção que conectava políticos, policiais e traficantes. E agora seu filho tinha nas mãos as evidências que poderiam derrubar muita gente poderosa. A pergunta que pairava no ar era: Bruno teria a mesma coragem do pai? E, mais importante, teria a mesma sorte? Enquanto guardava a pasta, Bruno murmurou para si mesmo: agora sei por que te mataram, pai. Mas juro que vou terminar o que você comecou. Do lado de fora, uma moto passou devagar pela rua, o piloto observando o prédio a través do capacete escuro. Na cidade, algumas pessoas já sabiam que Roberto havia deixado evidências. E agora sabiam que o filho as havia encontrado. A verdadeira guerra estava apenas comecando. Fin. ¿Ya habías escuchado sobre este caso tan impactante que pasó en Río de Janeiro? Este reporte investigativo nos muestra la cruda realidad de una familia que luchó por justicia durante años. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la justicia se hizo correctamente? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte este video con tus cuates. Seguramente les va a interesar conocer sobre este caso que marcó a toda una familia. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y dale like para ayudarnos a crecer. Tu apoyo es súper importante para que podamos seguir trayéndote más historias reales como esta. Nos vemos en los próximos videos de Eco Reales.